bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Esta serie es un spin-off de la serie de Bridgerton que pueden ver ahorita en Netflix y que bueno, la verdad es que no sé por qué me sigue sorprendiendo lo bien que hacen estas historias de Bridgerton y evidentemente de eso vamos a hablar. Y pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Andrea. Andrea, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Pues súper contenta, bien emocionada además de lo que vamos a platicar. Pues contentísima de estar de vuelta. Entonces, además, otra vez hicimos como un crossover aquí de plano secuencia. Entonces, bien contenta y bien emocionada. A ver, de todo lo que vamos a platicar. Oh, sí, porque el día de hoy nos trajimos a dos cast members de aquí, la República Hermana de Plano Secuencia. Y aquí también está con nosotros Carlos. Carlos, bienvenido al programa. Hola, Edith. Hola, Andy. Hola, Carol. Ay, ya revelé quién más está aquí en el programa. Pues muchísimas gracias por la invitación. Una vez más aquí en Adictia Visual. Es mi programa consecutivo. No estuve la semana pasada, ahora estoy aquí. Y además me da mucho gusto estar con Andy, porque está bien raro esto, de que estamos acostumbrados a que generalmente cuando estamos juntos yo modero. Entonces es rarísimo esto. Pero también me emociona mucho y más que nada pues de estar con ustedes, también pues hablar del tema que has elegido para este programa y pues gracias como siempre por la invitación. Sí, no, muchísimas gracias. Aparte eres como nuestra ficha de la diversidad, porque creo que no habíamos traído a un invitado a hablar de series de Bridgerton, así que me alegra mucho, Carlos, para que vea el público que este programa también es inclusivo. También tenemos a hombres hablando de romance. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por venir. Y bueno, pues como también escucharon, efectivamente aquí también está Carol. Carol, bienvenida al programa. Oli, yo como siempre obligándote a que me invites a este tipo de eventos. No, de hecho un poco yo estaba escuchando cosas muy buenas de Queen Charlotte, pero tú fuiste una de las personas que me dijo, la tienes que ver ya, o sea, ya, y yo cuando Carol me dice eso, yo le hago caso a Carol, entonces, sí, definitivamente es tu culpa que estemos hablando de Queen Charlotte en este momento. Compartimos los mismos kinks en temas de ships. Definitivamente estoy de acuerdo y me alegra mucho, aunque digo, no te quiero balconear, pero tenemos pendiente un mini adicte ahí sobre Dark Romance, que no hemos podido terminar de organizar, pero espero que ya se haga pronto. Yo también, aunque siento que yo personalmente voy a ay, se me fue la palabra, pero me voy a destapar totalmente y creo que por eso está la resistencia, tal vez debería tener mi identidad oculta. Te pongo cuadritos, no sé. Te distorsionamos la voz. Digo, evidentemente todo el público que está oyendo esto no va a decir nada, porque nadie va a decir nada, pero cualquier persona que te oiga no va a saber que eres tú. Por favor, no digan que me gustan las toxicidades para que luego no me quemen en redes sociales. Me van a funar. Yo también me voy a quemar, Carol, ese es el punto, hay que quemarnos, hay que compartirlo. ¿Qué tal si le abrimos un mundo de posibilidades a otra persona? Tienes que verlo así. Hay que abrir la toxicidad a más gente. Si lo sabe mi historial de Google, que lo sepa el mundo, ya. Amén. Si lo sabe el FBI, que lo sepa el mundo. Ay, pero bueno, pues sí, ya saben, querido público, que si se quieren unir justamente a este tipo de conversaciones, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya. Antes de hablar de esta maravillosa serie, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos
aquí para salvar lo que amamos. Andrea, ¿qué te gustaría compartirle al público esta semana? Pues esta semana la verdad es que platicando, ¿no? También de este mes tan importante sobre el Pride, no podía yo dejar pasar la oportunidad para hablar de Lady Gaga, que soy súper fan, ya los que me siguen saben que la adoro, la amo, me encanta toda su música, pero creo que algo súper importante que ella pues ahora es un ícono, es una representante de la comunidad, aliada de la comunidad, y a partir del disco de Born This Way, creo que salió por ahí del 2011, la verdad es que generó un impacto y un cambio incluso en la vida de muchas personas, ¿no? Yo he leído en foros, he conocido gente que habla justamente de lo significativo que se volvió este disco, ¿no? Para temas de identidad, para temas justamente de la comunidad. La verdad es que en lo personal, a mí no solo es la canción de Born This Way que se volvió un estandarte, un lema muy importante. Para mí es todo el disco, ¿no? El disco es una maravilla. La verdad es que habla del valor, habla de la lucha, habla de temas de inclusión, temas de autoaceptación, ¿no? Y hay canciones como Hair, ¿no? Sobre todo que siempre que la escucho me conmueven muchísimo y me parecen canciones en general del disco que son canciones que pueden tocar vidas, ¿no? Entonces, creo que ella como artista también me encanta lo que ha hecho, me encanta cómo se ha posicionado, ¿no? Incluso su figura desde un inicio ha sido muy cuestionada, ¿no? En términos de su identidad sexual, de sus preferencias sexuales, ¿no? Y cómo ella siempre contestó, cómo ella siempre se tomó parte, ¿no? Y me encanta lo que hace ella. Entonces, pues básicamente yo quería rescatar, ¿no? El disco de Born This Way completito, ¿no? Por todo el significado que tiene y por también lo que ha implicado en mi vida, ¿no? La música de Lady Gaga. Ah, muy bien, muy bien. Mira que yo llegué tarde a Lady Gaga, y la conocí técnicamente por Glee, que básicamente Glee me presentó a como el 90% de la música de ese momento. Y la verdad es que sí, o sea, como que yo igual entendí como muy tarde o mucho tiempo después la importancia de Lady Gaga en todo, en el aspecto musical, en el aspecto de ella, como bien dices, de las entrevistas, de cómo contesta, sobre todo que en esa época eran aún más, los periodistas eran aún más homofóbicos, tenían como preguntas, sobre todo transfóbicas con Lady Gaga también. Entonces, creo que sí, o sea, al final del día fue un ícono en su momento, sigue siendo un ícono para quienes la conocimos después y en este momento pues también lo sigue siendo y pues definitivamente creo que está increíble traer de nuevo este disco y revisarlo como tal, como un momento, ¿no? De su época y un momento importante, así que te agradezco mucho que lo hayas traído aquí al Salvando lo que amamos para ya igual ir cerrando este mes del Pride que me parece como súper importante. Así que muchísimas gracias, Andrea, por traer esto con el público. Carlos, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues a mí me gustaría hablar de Passage. No, no es cierto. Ya hablé de eso la semana pasada. Por favor, escuchen esa recomendación porque estoy muy feliz por esa recomendación. Sí, sí. No, ahora, me acordé que constantemente, bueno, cuando yo he estado en este programa, que luego has comentado que no suele haber muchas recomendaciones musicales. Bueno, en el que yo estuve sí la hubo y sé que otras personas de Plano Secuencia lo han hecho. Entonces me cuelgo de Andrea y quiero justamente hacer otra recomendación que es, bueno, es recomendación y es rescate, ¿no? Que es justamente al cantante australiano Joseph Salvat, que lo empecé a seguir hace ya como 6, 7 años, creo en el 2016, con su disco debut Night Swim. Y a pesar de que él se tardó pues bastante tiempo en volver a sacar material, en el 2020, justo con la pandemia, sacó un discazo que se llama Modern Anxiety. Y el año pasado sacó su tercer disco de estudio que se llama Islands y pues prácticamente los 3 discos a mí me parecen excelentes en cuanto a la producción de indie pop y synth pop.
Y lo que más me gusta, creo yo, de él es la vulnerabilidad y la honestidad que él le muestra en las canciones que canta y que escribe. Él pertenece a la comunidad, es un cantante que se ha declarado abiertamente bisexual y también creo que eso es importante porque no hay tantas figuras, al menos hasta donde yo sé, ¿no? Y soy muy neófito en la materia, no hay tantas figuras en la música que estén llevando ese estandarte, quizá de la manera en que lo hace, que es, creo yo, de una forma muy, entre a la vez privada, pero a la vez como pública y muy natural, ¿no? Que siento que es muy él mismo con la música que él hace y ha conseguido introducir su orientación justamente a sus videos musicales y tiene uno que fue como que causó mucha sensación en parte de Europa y en Australia, de una canción que se llama In the Afternoon, que es justamente su segundo disco. La canción tiene dos versiones, en inglés y en francés, porque además de repente saca canciones en francés. Y el video es una tarde en una habitación y él repitiendo como las mismas, digamos, actividades con un chico y con una chica, ¿no? Entonces el video causó mucha sensación por eso, ¿no? Porque como que de alguna manera entre juguetona y natural, pues justamente demostraba ese aspecto de él del que él no había hablado tanto, ¿no? Y además, en general, sus canciones, creo yo que otra cosa por las que me gustan mucho es que está como muy consciente de sí mismo, tanto en los aspectos positivos como en los negativos, ¿no? De su personalidad y de cómo él ha tratado a la gente que lo rodea o se ha tratado a sí mismo. Y creo yo que también eso es pues bastante importante, ¿no? Porque creo que hace falta más ese tipo de honestidad en general en el ámbito musical. De repente saca versiones acústicas, saca remixes en sus canales de YouTube y en Instagram también los comparte. Y bueno, si me echan un DM por ahí a mis redes, les puedo mandar o compartir la lista que tengo de él específica en Spotify por si quieren echarle una oreja a su material. Wow, no, muchísimas gracias, Carlos. Sí, efectivamente no traen mucha música y bueno, obviamente ahorita ya van dos recomendaciones musicales, lo cual está súper bien. Y no, yo la verdad, pues obviamente no lo conozco porque yo no sé absolutamente nada de música, pero está increíble para echarle un ojo y pues como dices, pues se oye como muy interesante, sobre todo por lo que habla. De hecho, Sofía en el chat igual también nos está diciendo que escuchemos la canción de A-Girl con Florence, que fue una colaboración con Lady Gaga. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por traer a Josef Salvat y pues básicamente su discografía, pero tú dirías que recomendamos el último disco, que es el de Islands, o... Sí, bueno, yo diría que todo, pero creo que sí recomendaría Islands, porque ese es, digamos, que el disco del que me gusta de piapa completo, claro. Así, no me salto ni uno. Para empezar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con él. Perfecto. Bueno, pues me parece increíble. Muchísimas gracias, Carlos, por traer esto con el público. Carol, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues algo que me ha hecho muy feliz y que me ha entretenido, o sea, me ha hecho feliz porque me ha mantenido entretenida y al mismo tiempo me da mucho gusto ver hasta dónde ha llegado, ha sido mi queridísima Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. No sé si ya han hablado de este tema aquí, pero básicamente La Casa de los Famosos es un programa de televisión nacional y yo no soy muy fan de los realities, de hecho no conozco creo que ni a la cuarta parte de las personas que participan ahí, pero sí conozco a Wendy desde que, bueno, Wendy Guevara es una mujer trans que se hizo muy famosa a través de un video viral llamado Las Perdidas, ¿no? Estamos perdidas. Entonces ella junto con sus amigas de alguna u otra manera han visibilizado sin querer, porque no son activistas y ellas no se reconocen como activistas y tampoco es su papel ser activistas, mucha de, digamos, la marginalización que sufren las personas que son parte de la comunidad LGTB cuando, o sea, fuera de las esferas, por ejemplo, de la comunidad blanca o que tiene dinero o que vemos muchas veces en la televisión. Y lo que está sucediendo con ella es que se ha vuelto digamos que el personaje más famoso que está sosteniendo el rating de esta televisora es una mujer trans que tuvo que vivir cosas muy fuertes y que todos los días he estado, bueno, supongo que duran semanales porque no los veo honestamente, pero los sigo en TikTok. He estado hablando de lo que le tocó vivir como
como niña y como infancia LGTBQ+. Y una de esas cosas es como las agresiones sexuales que alrededor de los infantes, como obviamente todo el rechazo, el bullying, porque mucha gente no logra terminar sus estudios porque obviamente ella creció en un mundo muy diferente al que nosotros crecimos. Quizás era el mismo, pero el contexto, digamos, la época no era tan abierta como ahora. Y algo que me está causando como mucha admiración es el hecho de que todo México está admirado de su carisma y su potencial, pero además de eso, que es muy triste que hayamos tenido que esperar hasta ver a creo que voy a llorar, perdón, a una mujer trans siendo un ser humano y en la televisión. Y muchos de sus compañeros, estoy segura que son hombres más machistas, misóginos, bla, bla, bla. El hecho de que puedan convivir con ella y como que darte cuenta, como ellos mismos se dan cuenta de el choque de realidad que hay con el país y con lo que ellos creían de ella, ¿no? Y lo que asumían. Entonces, obviamente hay muchas cosas que se le pueden cuestionar y de nuevo, no es su trabajo ser activista, pero a mí me impacta y me hace muy feliz que ella esté triunfando y que haya mucha gente viéndose representadas y de verdad viendo a una mujer trans como un ser humano y no como estamos acostumbradas, como una historia muy trágica, bla, bla, bla. Porque al final la historia de Wendy es muy fuerte, pero tampoco se trata acerca de eso. Ella no trata de cómo pues es nada más se divierte y de verdad me encanta que siempre se vuelve el centro de atención y yo la quiero mucho a Wendy y a sus amigas. Muchísimas gracias, Carol, por traer esto. La verdad, sí, yo no sigo el reality. Sí he llegado a saber cosas porque evidentemente muchas de las redes sociales que sigo están justamente hablando de ello, hablando también de ella, o sea, de todo el asunto y de ella. Y creo que va un poco ligado a mi salvando, entonces no quiero comentar mucho más de ello, pero definitivamente creo que eso es lo importante, la visibilidad que le está dando este programa casi de manera accidental, porque realmente no creo que lo hayan planeado así de ninguna forma. Y creo que es una oportunidad pues de oro, básicamente, porque realmente es muy raro que pasen estas cosas virales, sobre todo con una persona trans. Y pues qué bueno por ella y ojalá pues lo tengamos esto para el bien, o sea, que todo salga bien para ella y que todo salga bien o sea, que más bien que la gente tome lo positivo y lo que hay que ella no es una anomalía, sino que ella es igual a todas las otras personas trans que existen en México y que por eso mismo necesitan el mismo tiempo de respeto y apoyo, sobre todo, ¿no? Pero bueno, me parece como muy, muy bonito, muy interesante y muy positivo, con todos sus matices, evidentemente, pero al final del día veamos el vaso medio lleno y digamos que sí, que efectivamente ha sido muy bonito y muy positivo. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Carol, por traer esto aquí con el público. Y bueno, pues querido público, para cerrar ya esta bonita sección, yo les quiero compartir mi experiencia del Pride, porque, créanlo o no, fue literalmente el primer Pride que he ido, por muchas razones muy diferentes. Una de las cuales es que no me gusta ir a lugares donde hay mucha gente. pero creo que últimamente estos años, pues, tanto mi participación en la marcha 8M y cómo ha ido evolucionando, como les conté justamente en marzo, y cómo ha ido evolucionando como mi percepción del activismo. Creo que ya desde el año pasado yo ya quería ir al Pride y me alegra mucho haber ido este año, y la verdad es que para mí fueron como muchas cosas, o sea, muchas cosas que se me vinieron a la mente, muchas críticas, muchas opiniones. En general, creo que mi primera impresión del Pride fue que me enojé. Me enojé porque creo que el Pride se está olvidando de la protesta. Y creo el Pride, yo veía demasiada frivolidad en el mismo evento.
Y por ello como que decidí estar explorando y estuve un rato con el bloque disidente, que fue el que creo que tenía más sentido de protesta. Hubo otro rato que me estuve yendo más atrás, más adelante. Básicamente terminé caminando 16 kilómetros, no me he recuperado hasta el día de hoy, que tomé como 5 litros de agua y creo que ya terminé con la deshidratación. Pero bueno, mi punto es que creo que mi primera impresión, sobre todo el sábado y el domingo, fue que yo no estaba viendo como el balance, ¿no? El balance entre la fiesta y la protesta, sobre todo pues porque como sabemos, o bueno, al menos lo que yo veo, es que el mundo ahorita no está siendo amable con la gente trans. Tenemos ahorita ya en Italia muchas leyes que están prohibiendo la homoparentalidad. Tenemos España, tenemos Estados Unidos, que sobre todo Estados Unidos ahorita con la gente trans está siendo completamente horrible. Y pues México no va, pues también no vamos atrás, ¿no? Ahorita muchas personas que se están postulando para ser presidentas, también ya están sacando discursos sobre todo transfóbicos, porque sabemos que las primeras personas contra las que se van son las personas trans, y luego vienen todas las otras personas, y creo que eso es lo que se está olvidando, que nadie está a salvo, por decirlo de alguna forma, y que muchas personas siento que están dispuestas a sacrificar, por decirlo de alguna forma, a las personas trans, porque piensan que no siguen ellas, cuando personas como la horrible J.K. Rowling literalmente lo ha demostrado una y otra vez que son las personas trans, y luego las personas homosexuales, y luego todas las demás letras, Entonces como que mi primer sentido fue de enojo, sinceramente. O sea, no mucha gente gritaba consignas trans, no mucha gente gritaba consignas de ningún tipo. Y pues sí, salí con mucha decepción, sinceramente. Pero tengo que confesar que luego ya tuve la oportunidad masoquista de ir a una reunión familiar después. Y luego, justamente el día de hoy, pues pude hablar igual con una compañera. Y la verdad es que fue en el momento que dije, sí es cierto. No, está bien, sí, no todo es protesta y tal vez no está bien y tal vez no me encanta y hay que mejorar en eso. Pero el Pride también es acerca de ser personas visibles. Y creo que en ese aspecto, o sea, a pesar de que hay mucha gente que no fue, hay mucha gente que está afuera, o sea, que está en su casa viendo por X o Y, o que tienen diferentes vivencias, o que justamente, como estaba diciendo Carol, tal vez hay personas que no les gusta el activismo, pero por la forma en la que viven, por la forma en que se relacionan, por la forma en que son en sí visibles, y eso también es una forma de ayudar. Al final del día, creo que hay personas allá afuera que están buscando esa visibilidad y que la ven de una forma, no vamos a decir que en el closet, porque creo que ya también estas nuevas generaciones, en serio, cada vez que hablo con alguien más joven, o sea, me vuelan la cabeza, o sea, que fue lo que me pasó a mí el domingo. No es que estén en el closet, es que simplemente piensan que todavía no es su momento de brillar, o que están brillando de otras formas. Y creo que también, y que justamente ver cosas como el Pride, ver gente del Pride, ver personas que se están expresando y que están siendo, es lo que les inspira a crear y a hacer y a vivir. Y creo que al final del día ese es un poco el asunto, ¿no? O sea, creo que es a donde quiero llevar mi reflexión. Como que siento yo que a veces nos olvidamos de que es el Pride, o me olvido también, de que el Pride no es tan cohesivo ni tan unido como pretende a veces ser el 8M, o como parece ser el 8M, porque también en el 8M hay muchas divisiones, hay muchas formas de pensamiento. Y el Pride parece ser que también es así, pero es como más vistoso que estamos como muy divididos, o sea, como que mucha gente está con sus causas y que no necesariamente porque no pueden abarcar todo van a ocupar la otra causa también, o porque no les corresponde.
Pero al final del día, en esa diversidad también hay diversidad, porque no todas las personas trans son iguales, no todas las personas gays son iguales, no todas las lenchitudes son iguales, porque nadie está viviendo lo mismo. Y creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, o al menos es como lo que yo estoy llegando a reflexionar en este momento, de que cada quien hace lo que puede y como puede. Y espero, o sea, creo que ahí es donde tenemos que decir, tener la esperanza de que cuando llegue el momento vamos a estar ahí, o van a estar ahí para apoyarnos, ¿saben? Entonces, al final del día creo que es eso, o sea, creo que el Pride es acerca, o lo que yo ya llegué como a la conclusión, es que es acerca de ser visibles en la diversidad, que la diversidad no solo abarca la diversidad del LGBT, sino también la diversidad dentro del mismo LGBT, lo cual es mucha diversidad de lo diverso, porque al final del día somos personas y todas las personas somos diferentes. Entonces, pues no sé, quería compartirles esa reflexión, también para cerrar un poco esto salvando lo que amamos de este mes, que como siempre me encanta hacer los temáticos, porque también eso nos obliga a buscar cosas que conocemos, porque no es como que nos las estamos sacando de la manga, de que nos pusimos a averiguar cantantes, directores, directoras, creadores, creadoras, o sea, personas que crean, les conocemos, nada más que a veces se nos olvida que tenemos que compartirles y darles un espacio más grande para que otras personas les conozcan, ¿no? Entonces, pues nada, con eso me gustaría cerrar este bonito mes del Salvando lo que amamos del Pride. Y nada más decir eso, que a veces como que no nos encerremos en nuestros pensamientos, en nuestras formas de ver el mundo, porque el mundo es muy grande, es muy diverso y todos tenemos muchas perspectivas, muchos contextos, y creo que eso es lo bonito de el Pride y de este mes, de ver lo diverso que hay en el mundo, de todo, de vida, de contextos y de perspectivas. Así que bueno, pues querido público, con eso ya nos podemos ir al tema del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mes del Pride y pues nada, pues sigamos salvando lo que amamos. Vámonos a hablar ya de series. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Queen Charlotte, esta serie, Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Esta serie es un spin-off de la serie principal Bridgerton, que también pueden encontrar en Netflix y que pues lleva 2 temporadas. Queen Charlotte nos va a hablar de la reina Charlotte, la reina madre que vemos en Bridgerton, por decirlo de alguna forma, y que conocemos por ser la reina que orquestra todos los casamientos, básicamente, pero aquí en este spin-off es una precuela y al mismo tiempo no, porque también es una historia paralela en el presente de Bridgerton, por decirlo de alguna forma. Así que básicamente vamos a ver por qué la reina es como es y cuáles son sus vivencias. Así que para ello en este programa vamos a hablar en la primera parte de la serie con spoilers, porque sinceramente les voy a dar como un contexto al inicio, pero sinceramente esta serie no se puede hablar sin spoilers. Es un poco lo que es y vamos a hablar de ello. Y en la segunda parte vamos a hablar de por qué Bridgerton le está atinando tan bien a contar este tipo de romances. ¿Cómo es que Bridgerton le están saliendo bien los romances cuando literalmente ninguna otra serie, película o saga le están saliendo? Así que vamos a hablar evidentemente de ello. Así que bueno, querido público, pues sin más, vámonos a la primera parte. For the first time in my life, I was seen. Be my companion. Be all the beautiful things you are. And be them without apology. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de Queen Charlotte, esta serie que pueden ver en Netflix, que de hecho es una miniserie en todo el sentido de la palabra.
Son 6 episodios, sí, efectivamente, son 6 episodios que los encuentran en esa plataforma, que como ya les contaba un poco ahorita al inicio, nos cuentan la historia de la reina Carlota, o la reina Charlotte, si le quieren decir en inglés, y básicamente lo que fue su casamiento con el rey Jorge III, que bueno, realmente si ustedes ya han visto Bridgerton, y si no la han visto, evidentemente hablamos de sus 2 temporadas aquí en el podcast, para que vayan a checar esos programas. Sobre todo creo que mi favorita personalmente es la segunda temporada, que todavía me saca cada grito, así como cuando veo clips en YouTube, porque no, my God, esa pareja estuvo cañona, fue lo mío. Fue lo mío definitivamente. Pero bueno, si ya conocen Bridgerton, sabrán que la historia de la reina Charlotte, pues sí es medio trágica, porque sabemos que el rey Jorge III, o George III, tuvo como una enfermedad que lo hizo, ahorita no me acuerdo exactamente qué enfermedad es, pero básicamente pues no la recuerda, o se pierde mucho en su mente. Entonces como que es un rey bastante inestable, que no está gobernando, ella es la que está gobernando junto con evidentemente pues el parlamento y todo esto. Entonces sabemos que ya son así, o sea, eso es como default de la serie, eso ya lo sabemos, pero un poco lo que nos quiere contar esta serie es cómo llega Charlotte a ser la reina de este mundo, cómo la reciben y por qué la reciben, para empezar, porque no olvidemos que también la serie empieza siendo bastante, empieza como en este mundo bastante racista, porque pues sí, así es, pero entendemos por qué la elige la reina madre para ser la esposa de su hijo, del rey. Y un poco qué implica esto en cambios de la sociedad, y por qué cuando ya llegamos a los tiempos de Bridgerton, de la serie principal, la sociedad ya es como es, y porque es un poco muchísimo más inclusiva que incluso nuestra sociedad aquí de la realidad. Y bueno, pues también cómo vivió Charlotte toda esta transición de darse cuenta que su esposo tenía esta enfermedad. Y bueno, eso es como lo que vamos a hablar sin spoilers, porque realmente esa es como la historia. Realmente no hay más que decirles sin spoilers, porque hay que concentrarse más que nada en cómo nos cuentan esta historia, cómo la viven estos personajes, que es la verdad lo que a mí me pareció enteramente exquisito. Y pues bueno, pues Andrea, para empezar un poco contigo, tú que no has estado en los anteriores programas de Bridgerton, ¿tú qué esperabas de esta serie cuando se estrenó? O sea, ¿tú la viste pensando así como, wow, yo ya quiero ver Queen Charlotte porque sé que va a ser la grandiosidad de este mundo? ¿O llegaste con 0 expectativas a la serie? La verdad es que fueron sentimientos un poco encontrados, bastante mixto, ¿no? Estaba yo encantada en cierta forma de que se siguiera explorando Bridgerton, porque lo que yo sé es que son una serie de libros, ¿no? Y esos libros son los que se está enfocando la serie principal. Y el que hubiera esta especie de precuela, ¿no? Abordando la historia de la reina Charlotte, estaba muy, pues me dejaba un poquito en la incógnita, ¿no? De qué iban a decir de ella, ¿no? Si no estaba como tal en los libros. Y siempre que se ponen como a experimentar en ese aspecto, de repente le quitan cierta esencia, ¿no? Del material original. Entonces, eso me preocupaba un poquito. Luego, sí me causaba cierta expectativa, porque el personaje en la serie principal es un personaje que, si bien se explora de cierta forma, creo que le vemos una cara, ¿no? La cara de reina, ¿no? Y que como tal, como monarca, como lo mencionaban, me parece que pues sí, es esta persona o esta figura, ¿no? Que decidía un poquito ahí quién se casaba, quién no, lee los chismes, también se incomoda un poco con la crítica, cositas, ¿no? O sea, que veíamos de ella como personaje, pero me parecía que era ver prácticamente una sola cara de ella como monarca. Y hacer una exploración de ella mucho más profunda en una miniserie, además, porque es muy cortita la historia que nos cuentan de ella,
sí me generaba, ¿no?, cierta inquietud de conocer un poco más de este personaje, ¿no? Se me hacía bastante interesante en ese aspecto. Entonces, híjole, me pasó un poquito de todo. Cuando se estrenó, la verdad tenía dudas de en qué momento verla, ¿no? Porque no la vi inmediatamente, me esperé un par de días y la verdad ahí hice un poquito de trampa porque empecé a ver las críticas, empecé a ver que había muy buena reacción y ya me animé como a sentarme a verla. La vi en 2 días, ¿no? 3 y 3 capítulos, pero la verdad la disfruté muchísimo. Creo que no me sorprendió en el sentido de lo bien hecho que está todo, ¿no? Creo que eso me gusta, ¿no? Que están siguiendo un proceso de calidad, ¿no? En la serie, en los temas, en la fidelidad que tienen hacia los personajes, en la interpretación y además en el casting. La verdad es que me encanta el casting que están haciendo para todos los personajes que salen en Bridgerton. O sea, de verdad que cada uno de ellos tiene muchísimo carisma, tiene unos rangos incluso de actuación muy bonitos, muy sutiles, e incluso son actores, la mayoría de ellos, que yo no los conocía tanto, ¿no? Había visto a lo mejor a 2 o 3 de ellos en alguna otra cosa, pero en realidad han tomado bastantes, hasta donde yo sé, gente bastante desconocida que se ha vuelto un poco más conocida a raíz de la serie, y eso me ha gustado mucho, ¿no? Me gusta esa perspectiva. Entonces llegué con muchas emociones y terminé mucho más emocionada, ¿no? Estoy, la verdad, muy contenta con todo lo que se ha hecho con Bridgerton. De hecho, hasta me empezó a dar curiosidad leer los libros, pero no lo sé aún. Sin embargo, creo que seguiré, ¿no? En este sentido, adelantándome un poquito, seguiré en las próximas series, bueno, temporadas que tenga la serie. Sé que se está trabajando por ahí la tercera. Por ahí también estaban preguntando si Queen Charlotte iba a tener un poquito más, ¿no? Adelante, a lo mejor una segunda temporada. Yo, la verdad, no le veo tanto material. Creo que la serie empieza muy bien y termina muy bien, ¿no? Y como en este paralelismo que tiene tanto del pasado de Queen Charlotte como en pues la línea actual, ¿no?, que vamos viendo en la serie de Bridgerton, híjole, creo que rompería un poco si trataran de ampliar lo que ya vimos. Entonces yo estoy muy conforme con los 6 capítulos. La verdad es que hay veces que uno sí se queda con ganas de ver un poquito más, pero un poco más que sería sobre lo mismo, ¿no? Un poco más sobre la relación, un poco más sobre el desarrollo de este romance, porque si algo sabe hacer muy bien Bridgerton es hacernos babear de amor, creo. Al menos a mí sí. Al menos a mí sí. Y bueno, a lo mejor yo soy un poquito fácil en ese sentido porque yo sí soy muy seguidora de cosas muy románticas, ¿no? Y a lo mejor muy ñoñas, si lo quieren describir así. Pero Bridgerton lo sabe hacer muy bien, ¿no? Retomar en ese sentido la historia, pues, de monarcas. Al final no es nada que no hayamos visto a lo mejor en alguna otra forma, ¿no? De una mujer que la casan a la fuerza por deber y que de una u otra forma termina enamorada o terminan enamorados, ¿no? Y tienen a lo mejor una historia muy bonita o una historia muy trágica, que en este caso pues va de los dos lados, ¿no? Es una historia bonita con ese toque de tragedia, pero aún dentro de la tragedia saben mantener esa ternura y ese amor, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, que la verdad es que estoy muy, muy satisfecha y muy encantada con Queen Charlotte y con lo que está haciendo Bridgerton. Ay, sí, ya ni me digas, oh, es bien bonita. Pero oye, no, sí quiero resaltar mucho lo que dices, porque, por ejemplo, a mí, cuando una serie va a ser unas versiones jóvenes de algunos personajes que ya conocemos, o sea, yo sí soy muy exigente, sinceramente. O sea, yo sí quiero ver manerismos, expresiones, cosas que me den a denotar que esas 2 actrices en este caso, o estas varias actrices, porque varias actrices se interpretan sus versiones jóvenes y viceversa, quiero que saber o creer que son la misma persona. Y la verdad es que India Amartey Fio lo hace muy, muy bien
como queer Charlotte joven. O sea, ella le da como su toque, obviamente más de inexperiencia, de ir aprendiendo, de ir descifrando lo que significa ser reina en un mundo donde ella no quería ser reina, donde todo el mundo le oculta algo, nadie le enseña absolutamente nada, la tienen literalmente en la oscuridad porque era lo que querían una muñeca de porcelana que sirviera como una muñeca de porcelana que no se quejara, que no fuera alguien importante o relevante que hiciera como algún barullo por haberse casado con un rey que en ese momento pues mucha gente considera imperfecto a pesar de ser el rey, pero nadie lo quiere decir así. Y ella tiene que aprender a encontrar su propia voz en este mundo y es algo que creo que hace muy muy bien porque se ve cómo empieza a formar su fortaleza. Y luego, cómo empiezan a llegar también estos manerismos de la reina, interpretada por Golda Rosheuvel. Ay, no, bueno, está pésimo. El día de hoy estoy terrible con los apellidos. Rosheuvel. Sí, supongo. Si alguien sabe cómo se pronuncia, pero bueno, lo hace muy, muy bien. O sea, realmente me encantaron las interpretaciones porque al final del día creo que es algo que hace muy bien Bridgerton, que es encontrar a el cast que exprese las emociones que se necesitan en ese momento. Pero bueno, Carlos, yo sé que tú eres nuevo en esta onda de Bridgerton. Por alguna razón no has visto las dos anteriores. Pero quiero, o sea, ¿qué te llevó a ver Queen Charlotte? Pues que justamente mi mamá la estaba viendo un día y yo de repente iba pasando y dije, ¿qué es eso? Y ya me dijo, no, pues es el spin-off de Bridgerton. Y dije, me quedé viendo unos minutos y justamente voy viendo el personaje del rey. Y ella me dijo, es que este rey está mal de la cabeza. Y yo así, ¿cómo que está mal de la cabeza? ¿Cómo? O sea, ¿no? Y ella me dijo, no, pues es que ella es una reina y la casan y pues... estaba viendo el piloto justamente, pero como que me estaba explicando el contexto, ¿no? De Bridgerton. Y lo mismo, ¿no? De que era como un personaje secundario en las dos temporadas, bla. Y con estos minutos que me quedé viendo, me gustó mucho la manera en que lo estaba interpretando Corey Milchrist, que me parece magnífica, ¿no? Y fue cuando me cayó el 20 y dije, este es el que, pues, prejuiciosamente y pues, con cierto desatinadamente más bien, se conoce en la historia inglesa como el Rey Loco, ¿no? George III, que justamente pues nunca se ha sabido qué enfermedad tuvo. O sea, le han diagnosticado los historiadores miles de cosas psicológicas, nadie le ha atinado y siempre ha habido pues quienes lo hacen con mucho respeto, pero también quienes lo hacen con mucho prejuicio, ¿no? Dependiendo la época a la que pertenezca él o la historiadora. Entonces, me llamó mucho la atención en ese sentido en la serie porque es un personaje que ha salido mucho en obras de teatro, en cine, en libros, ¿no? También se ha utilizado, o sea, ha tenido desde, pues digamos, representaciones muy bien recibidas, como una muy famosa por Niall Hawthorne, que en una película que justamente se llamó La locura del rey George, que cumple 30 años el próximo año y que tuvo una nominación a los premios de la Academia, pero también ha tenido representaciones un poquito más desafortunadas, como recientemente en Hamilton, ¿no? Que yo no la he visto, pero sí sé que hay... ¿No has visto Hamilton? No. No, voy a sacar a Carlos de esta llamada. Permítame. No, bueno, yo ya me iba a poner a cantar, Carlos. Qué horror. lo usan como objeto de burla, ¿no? En general. Entonces, o sea, como que varía mucho según cómo se toque. Entonces, me gustó la ambientación, me gustó cómo lo estaba interpretando el chavo, me intrigó mucho ver todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Y luego me intrigó aún más ver al personaje de la reina, ¿no? Yo ya sabía que en Bridgerton habían metido, justamente porque no quieren llevar la adaptación de los libros, no sé, yo estoy igual que tú, Andy, o sea, yo tampoco sé gran cosa de los libros, solo sé que son 7, y que se toma libertades. No sé si este hecho de que haya personas de color en la
alta sociedad inglesa de la época que está retratando sea parte de los libros, eso no lo sé, pero sí sé que fue algo que se tomó para la serie y que no querían que justamente fuera este nuevo concepto que fuera como pues tan rígido en seguir lo mismo de siempre, que finalmente pues se puede ver en muchísimas otras producciones, ¿no? Tanto en televisión como en cine. Entonces, como que esa libertad a mí también me llamó mucho la atención. Dije, qué padre, ¿no? Porque que pusieron a la reina Charlotte así. Y creo que además, pues, le da pie también a que el show explore otras cosas, ¿no? Porque si no, siento que se quedaría pues, en lo que podemos ver en muchos otros lados. Entonces me llamó la atención y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ver yo el piloto completo. Y ya a partir de ahí, luego ya me eché la serie y la verdad es que sí, me gustó muchísimo, me pareció muy fresca, me encantaron las actuaciones, creo que son una maravilla, o sea, el elenco entero me parece excelente. Sí me di cuenta ya después, ¿no? De este paralelismo que ya mencionan, ¿no? De que claramente está conectada a Bridgerton de una forma. Me parece que de alguna manera es un acierto que esté conectada a Bridgerton mediante personajes que en esa serie son más secundarios y que nada más como que gira en torno a esos tres personajes, ¿no? A la reina, a Agatha y a Violet. Y porque creo que así genera un poquito más de intriga, no sientes que tengas que ver a forzosamente las series principales, pero aún así está como esa conexión, ¿no? Y pues en general creo que me gusta, o sea, me gusta mucho cómo aborda sus temas, me gusta mucho cómo aborda justamente el romance, porque creo que, aunque pues sí, con el nivel de producción que tiene Netflix y Shondaland, ¿no? Detrás, sí hay un cierto deslumbramiento y cierto glamour. Me parece que no es una serie que busque regodearse en eso, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, Andy y yo justamente platicábamos a propósito de esta serie, platicábamos de otra miniserie que está ahí en Netflix, que es la de la Emperatriz, ¿no? Que dramatiza el casamiento y los primeros meses de recién casada de Sisi, ¿no? De Elizabeth de Austria. Y que sentíamos que esa miniserie, aunque pues está entretenida, como que sí busca mucho vendernos esta idea del glamour fantasioso, ¿no? Como que todo es extremadamente lujoso y extremadamente wow, ¿no? Maravilloso. Y me gusta que aquí Queen Charlotte pues no hace eso, es un poco más realista con todo y que se toma sus libertades y con todo y que estamos viendo a gente rica teniendo problemas de gente rica, creo que sí consigue aterrizar muy bien a sus personajes y humanizarlos. Y todo eso recae más que nada, creo yo, sí en la dirección, pero también en la enorme capacidad que tiene el elenco para sacar esos aspectos y esas sutilezas en todos los personajes, ¿no? Desde los protagónicos como India Martefio y Cody Mildred, hasta personajes pues poco menores, ¿no? Como los sirvientes o los pues, que van circulando por ahí, ¿no? Alrededor de los protagonistas. Entonces me sorprendió mucho para bien. Sí me dan ganas de ponerme a ver Bridgerton. Se debe más que nada a que no tengo tiempo luego de ver series. Pero sí, la verdad es que salí muy, muy complacido de ver esta miniserie. Y de alguna manera estoy muy de acuerdo contigo, Andy. O sea, aunque sí me quedé como con muchísimas ganas de seguir viendo más, porque me parece que es en una pareja, sobre todo, muy padre. Yo tampoco veo mucho de hacia dónde puede ir la serie, a lo que se estuviera repitiendo a sí misma, ¿no? Que, pues Charlotte de repente hay una crisis porque hay algo importante que hacer, el rey no puede atenderlo, entonces le toca a Charlotte salir adelante y ad infinitum, ¿no? Y pues, o sea, que a lo mejor podría jugar un poco con circunstancias algo distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, que haya de repente algún evento muy político o algún evento bélico o algo así, creo que al final, después de un tiempo, se sentiría muy repetitiva. ¿Cómo no has visto Hamilton? No puedo. Sabes perfectamente por qué no he visto Hamilton. Ya sé, pero está bien. No te perdono, pero te lo paso. Es mi alergia. No, ya sé. Pero no, mira, de hecho está muy padre verlo desde todo esto, desde la perspectiva de alguien que no ha visto Bridgerton. Digo, nada más para aclarar, esta serie no está basada en un libro, no está basada en algún libro de Bridgerton escrito por Julie Quinn. Sin embargo,
Esta serie sí fue escrita por Shonda Rhimes, que ya sabemos que es la creadora, supervisora y todo de este universo de Bridgerton, y por Julie Quinn, la autora de Bridgerton. Entonces, básicamente es un spin-off que surge para la televisión, pero que al mismo tiempo, pues obviamente se aprovechó y se escribió el libro para que salieran como un poco al mismo tiempo. Entonces sí es una serie que sí está muy apegada al universo de Bridgerton, aunque no fue originalmente pensada para este universo. Y bueno, efectivamente en el chat Sofía dice, el cast definitivamente es lo mejor, les agarras cariño rápido y complementa lo que hemos visto de Bridgerton. Y aparte en las anteriores temporadas veía a la reina como un papel secundario o a veces terciario, pero me gustó que cambió esto con esta temporada. Y sí, como bien decías tú, Carlos, y como bien decía Andrea, definitivamente las fortalezas en general, yo creo que de la serie de Bridgerton, de todas las series de Bridgerton, es el cast, es sus carisma y su forma en que interactúan y como bien dijiste tú, Carlos, la humanidad que cargan, lo cual hizo que la verdad a mí me sorprendía mucho porque estoy también muy de acuerdo con ustedes que yo no le veo una segunda temporada a Queen Charlotte, sobre todo porque por el uso de flash forwards, flashbacks, se podría decir, en el aspecto de que no solo estamos viendo a Queen Charlotte de joven, sino también estamos, como ya decía yo al inicio, viendo a la Queen Charlotte de la serie de Bridgerton, de la temporalidad de Bridgerton. Entonces eso evidentemente sí nos corta una segunda parte porque ya estamos viendo el paralelo de la evolución, el paralelo de la relación de ella con el rey y de las dificultades que ella se está encontrando en un futuro cuando ella es mayor, de cómo ha vivido su vida debido a su apego, su lazo y la necesidad de cuidar al rey. Entonces, Carol, a mí, por ejemplo, para mí esto me pareció como lo más interesante de la serie, porque al final del día explora no solo diferentes vivencias de mujeres en el amor, y hablamos de un amor forzado, porque es un amor ahora sí que arreglado, básicamente tenemos sobre todo la historia de Agatha como la historia de Charlotte, pero también estamos viendo cómo las mujeres tienen que lidiar ya en una época avanzada, de una edad mayor, cómo tienen que lidiar con estos retazos de lo que les impusieron cuando eran jóvenes y que ahora tienen que lidiar ya cuando son mayores, en este caso de técnicamente dos viudas, una que sí se queda viuda desde muy joven y que lo agradece a los mil cielos, y la otra, la reina, que no está viuda, pero técnicamente tiene que seguir cargando con una persona que realmente no está ahí. No sé cómo tú viste este manejo de la serie. Yo creo que uno de los aciertos más grandes del género del romance es poder centrarnos en la, digamos, vida o experiencias de mujeres, ¿no? Como en esta parte que es tanto, o sea, íntima en el sentido de que es muy de adentro, ¿no? Y como muy, no sé si la palabra sería hogareña o en el espacio privado, creo yo. Y justo como señalas, lamentablemente el género del romance no ha sido como el más diverso posible. Afortunadamente hay muchas escritoras y se están haciendo muchos esfuerzos como Bridgerton para atraer la diversidad porque al final de cuentas todos los libros están basados en personas blancas, ¿no? Sí hubo muchos conflictos cuando se hicieron estas adaptaciones y no solo por el tema de como las personas blancas o la diversidad, sino también las historias que cuentan, por ejemplo, estas mujeres, porque es muy fácil, o sea, como bien dices, el amor no solo se ve de diferentes maneras, pero también digamos, el papel que juega en la vida de cada una, no como simplemente son tus sentimientos y te enamoras y ya, como el matrimonio como una herramienta de escalar socialmente y no como a veces hay muchísimas mujeres que incluso queriendo casarse, o sea, acaban siendo condenadas a, después de acabar con sus matrimonios, no quieren volver a casarse, como en el caso de Lady Danbury. Y no es una historia que, no porque pasen los años y la sociedad cambie, deja de ser relevante. Yo creo que si le preguntamos a muchas mujeres que se casaron muy jóvenes porque eso es lo que tenían que hacer y no les quedaba de más, que son contemporáneas nuestras mamás, tías, abuelas, incluso
no sé, amigas, les preguntamos si se volverían a casar, nos dirían que no, o que están muy cómodas con el ser solteras, ¿no? Porque también estas mujeres crecen con esta idea de el romance y de que, o más que nada, el hombre como figura proveedora, y cuando llegan al matrimonio se dan cuenta de que, o sea, el proveer no implica que ellas tampoco trabajen y que no tengan que cumplir con estos roles y este trabajo emocional en el caso de Lady Danbury, que tenía que darle hijos a este sujeto, ¿no? Aunque no quisiera, o que tenía que casi ser agredida sexualmente cuando ese señor quisiese, porque ese era su rol que tenía que cumplir. Y la otra parte de una mujer que vivió plenamente es también como los deseos, ¿no? Y en el caso igual como Violet, ¿no? Pero también Lady Danbury, de que empieza a descubrir, creo que no sé si no creo su sexualidad, pero de alguna u otra manera el deseo, ¿no? Como al final de cuentas, ese es un tema que siempre vemos en las historias centradas en mujeres, en cómo las mujeres desean y cómo constantemente se nos dice que no debemos anhelar. Y no es nada más anhelar, ay, el romance, no es desear, querer a tal grado de que estás desesperada. Y de nuevo, no es el romance o es una persona, es anhelar un trabajo, anhelar una vida más allá de ser la esposa de alguien, de ser lo que tu mamá te dijo que eras, las relaciones entre mujeres son complicadas, digo entre mujeres de mamá, hijas y así, e incluso cuando no estamos obligadas ahorita a casarnos, creo que también algo fuerte de lo que observamos en la serie es el tema de la soledad y cómo todos los seres humanos de alguna u otra manera anhelamos como establecer esos vínculos de intimidad, no necesariamente sexoafectivos, pero que sí involucran esta vulnerabilidad y que sabemos que existen y lo vemos en 1008 series, pero cuando se toca el tema de las mujeres que envejecen, es como si nosotras de verdad dejáramos de existir, ¿no? No hay historias de mujeres después de sus 40, no se habla del deseo después de, por ejemplo, el caso de Violet, que en el libro digamos que tiene 45, pero en la serie parece más de 50, ¿no? Y de que todavía tenemos oportunidad de anhelar y no necesariamente es el amor en el caso de Violet, sino anhelar, no sé, tener como, bueno, Penélope, que anhela una vida diferente, que anhela, es dueña de una empresa, que, bueno, para los invitados que no sepan, Penélope es una de las protagonistas de Bridgerton y ella es microempresaria emprendedora, es una neni. Entonces Penélope ya no solo no anhela como ley de matrimonio, pero sí anhela como esta prosperidad laboral que de alguna u otra manera se está haciendo cargo de su destino. Y me gusta, es muy, entre comillas, no creo que sea triste, porque yo soy partidaria del romance, pero creo que sí es un poco triste que los únicos espacios en donde podamos hablar de los anhelos de mujeres sean como el género del romance y que ahí nos demos cuenta de que realmente lo único que queremos es dos pedacitos de esencia humana y en el caso del romance, que existen nada más seres humanos decentes como el rey George, ¿no? Que era un ser humano decente y que escuchaba a su esposa. Y qué feo ver este tipo o sea, qué feo, pero qué bonito ver ese tipo de series o de media en donde, y sobre todo el género, en donde los protagonistas podrán ser, o sea, más allá de sus características físicas, lo que hacen que se enamoren de estas mujeres, o bueno, estas mujeres de ellos, es que son seres humanos decentes. Y eso nos dice mucho de la cultura en la que vivimos. Uf, sí, sí, no, sí, ¿qué quieres que te diga, Karen? Claro que sí. No, ¿Qué iba a pasar cuando me invitaste? ¿Yo qué puedo no, sí, yo estoy aquí para la clase del análisis de Carol, claro que sí. Porque, sí, o sea, es que creo que eso es lo hermoso de esta serie. O sea, porque al final del día creo que yo nunca he visto, por ejemplo, y por eso incluso, o sea, ustedes saben, a mí no me gustan los flashbacks, no me gustan los flash forwards, no me gustan las narraciones paralelas de tiempos, porque siempre creo que es como o sea, en la mayoría de los casos, el 95% del tiempo, estos métodos narrativos se utilizan para como handicaps, como para cubrir una falta narrativa que no sabes cómo explicar, ya sea en un tiempo o en el otro.
Y el asunto o la razón por la que creo que Queen Charlotte lo hace de una manera extraordinaria es porque es eso, o sea, nos está contando dos vivencias diferentes, o sea, literalmente siento que incluso podríamos decir que son dos historias diferentes, pero que evidentemente se unen por los traumas que un momento está causando al otro, o las culpas, o los errores, o las alegrías, o el amor, o la amistad, o los secretos, que básicamente se han acumulado durante este periodo largo de tiempo y que podemos ver reflejado en un lugar como inician y en el otro lugar como terminan. Y creo que lo decías muy bien, Carol, o sea, hace años, o es muy raro, porque sé que lo he visto como en ciertas películas, sobre todo cine independiente, pero más que nada creo que en el cine en general, en el cine comercial como lo conocemos, jamás hemos explorado sobre todo el deseo sexual de mujeres mayores, los dilemas que vienen con ese sentimiento de ya no merecer el deseo porque ya lo viviste, entonces no lo puedes vivir de nuevo o no lo puedes vivir fuera del matrimonio. O sea, todos estos sentimientos que, como bien dijiste, Carol, o sea, no puede ser que esta historia esté ubicada en un siglo de hace, ¿qué es? El siglo como 19, al parecer, como el siglo 19, pero que aún así en la actualidad siento que se siguen reflejando, sobre todo para la generación de nuestras madres, y bueno, y no se diga de nuestras abuelas, porque al final del día la forma en que ellas veían la vida era así, era como estructurada o apegada a otra persona que se iba a encargar de ellas. Entonces, ver el mundo, incluso por eso me parece tan importante cómo vemos a Agatha, a Lady Danbury, porque es una mujer que efectivamente está siendo violentada todos los días de su vida, que sueña con ser libre y que cuando es libre dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, no sé qué hacer porque nunca pensé, o sea, siempre pensé que llegara este día, pero ahora que llegó, no sé qué hacer con eso. Entonces, mucha gente diría, bueno, es que la decisión menos valiente es justamente volverse a casar y ya estar apegada a otro hombre, pero al final del día esa es la decisión más valiente, o sea, decirle que no al hermano de Charlotte y seguir explorando su vida como viuda, que es algo que también vimos en la segunda temporada de Bridgerton, ¿no? Cuando nuestra protagonista le decía, no, pues es que tú eres una viuda, tú vives sola, tú has vivido sola toda tu vida, y ella le dice, no, es que yo ya viví, el asunto es que tú no has vivido, o sea, tú no tienes que estar sola, tú tienes que vivir antes de probar estar sola. Y son como esos pequeños matices que da la serie que me parece como extraordinario de muchas vivencias que probablemente nunca vamos a vivir o que tal vez vamos a vivir pero de otra forma diferente o no sé. O sea, ahora sí que la vida nos va a dar muchas vueltas en muchos sentidos. Pero creo que eso es importante y es lo que me gustó muchísimo de esta serie, que no es solo una vivencia, sino que al menos, mínimamente, son 4 vivencias de mujeres en diferentes etapas de su vida que nos está mostrando cómo evoluciona el pensamiento sobre el deseo, sobre el amor, sobre la amistad, sobre el deber y sobre los lazos que todo esto conlleva. Y eso es lo que me parece impresionante de esta serie, sinceramente. Pero bueno, Andrea, no sé tú qué opinas de todo esto. Justamente esa es una parte que estuve pensando también las últimas semanas, justamente el tema de las mujeres en un proceso de envejecimiento. Y es difícil ser mujer en todas las etapas, ¿eh? No digo que solamente en el envejecimiento, o sea, y la serie lo refleja muy bien, ¿no? Desde la presión social que tienes o que tenían también nuestras madres, nuestras abuelas, como lo mencionan, por casarse, por tener hijos, por cumplir con las expectativas familiares o de la sociedad, hasta el punto, ¿no? También de que en este caso, cuando llega la edad, cuando pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no? Que se vuelven madres o que enviudan o que tienen todas estas vivencias, las mujeres se quedan muy encasilladas en ser solamente esa figura materna, ¿no? Y el envejecimiento
les borra, ¿no? De cierta forma, o les quita la visibilidad de todo aquello que las hace mujeres, ¿no? Esta parte del deseo, esta parte de la soledad, los sentimientos, ¿no? Las mujeres se siguen viendo como solo las protectoras, las cuidadoras, sigo insistiendo, ¿no? Las madres, y no es así, ¿no? Hace poquito también estaba por ahí escuchando, o varios lo han mencionado, creo que Madonna lo ha mencionado, por ahí hay pues un poquito un debate, ¿no? Una crítica en redes sociales sobre Sarah Jessica Parker y la nueva parte que está haciendo de lo que fue Sex and the City, y cómo se ve, ¿no? Físicamente, y hay un debate de por qué están juzgando a las mujeres por envejecer, ¿no? ¿Por qué se juzga la apariencia física de una mujer que envejece y por qué no se hace de cierta forma o de igual forma con los hombres, ¿no? Creo que va todavía mucho más allá de ese discurso. Es el envejecimiento en sí de la mujer lo que o de cierta forma hace invisible, ¿no? Muchas pues de su esencia, de su vivencia, de las mujeres como personas y como seres humanos. Y esta serie me gusta que se enfoca en mujeres hablando. Son mujeres hablando de esa soledad, de esas vivencias, de ese deseo. O sea, en ningún momento o se menciona muy poco y solo de pasada en los diálogos que tienen tanto Agatha como Violet, la vida de los demás, ¿no? Están hablando de ellas, están hablando de su pasado, están hablando de su presente, están hablando de sus inquietudes hacia el futuro. Y eso es algo que no digo que no veamos, pero se ve muy poco, ¿no? En este tipo de arcos narrativos, de estas historias donde siempre se enfoca mucho más en el amor juvenil, en esa etapa bonita, en el florecimiento pues de los sentimientos, del descubrimiento, o sea, es bonito y es lo que yo he dicho, no me encanta cómo lo hace Bridgerton, pero el que le dé la oportunidad a otros personajes o a los mismos personajes de verlos en estas distintas etapas, ¿no? En estas distintas inquietudes, me parece muy bonito, me parece bastante brillante y atractivo, ¿no? Porque también puede ayudar a que el público se identifique mucho más, ¿no? La audiencia en este aspecto. Y al menos yo no conozco tanta gente, a lo mejor que esté hablando específicamente de esta parte de Bridgerton. Creo que están mucho más enfocados en la parte del romance de Charlotte y de George que en lo demás, pero está ahí, ¿no? Y me gusta cómo está insertado. De hecho, hay cierto momento que me hacía pensar un poco también en el enfoque que le dio Greta Gerwig a la parte de Mujercitas, ¿no? Y este discurso final que tiene Joe con su madre, ¿no? También del papel de la mujer y de cómo la mujer es vista solo para amar, pero no es así. Y no significa que también la mujer no se sienta sola. Entonces, eso me gustó. Pensé en Mujercitas mientras veía estas escenas en Queen Charlotte, y me gusta que también está esta inserción, ¿no? De las vemos a Agatha joven, vemos viviendo pues el cruel destino de muchas mujeres que de la época y de todavía hace algunos años, y que seguramente en varias comunidades y en varias culturas se sigue repitiendo ese tipo pues de conductas sociales, ¿no? Matrimonios arreglados, violencia en pareja, ¿no? El forzar a la mujer a cumplir con un deber, ¿no? Matrimonial, tener hijos, ¿no? Seguramente lo es, y por eso la serie se vuelve tan relevante en términos de temas no contemporáneos, a pesar de que creamos que eso ya no existe, eso ya no pasó, o que lo vivieron nuestras abuelitas y nuestras mamás, pero ya no pasa. Puede ser que en nuestro entorno ya no pase tan comúnmente, pero no significa que no se repita en otras culturas o, pues sí, en otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido me gusta cómo vemos toda esta parte de Agatha sufriendo de cierta forma, no aceptando incluso el ser madre, porque yo veo que con sus hijos tampoco es como que tenga una gran relación
o que se vea como la madre abnegada, ¿no? Que está ahí y que pues cumple con el papel de ser esposa y tiene que aguantar esta violencia de parte de su esposo y ver a los hijos, ¿no? Sino que además de eso, ella se vuelve consciente de su papel como mujer, ¿no? Y de la fuerza que puede tener más allá de la violencia que vive, más allá del matrimonio. Ella tiene mucho poder y me gusta cómo lo emplea, ¿no? Y me gusta cómo empieza a negociar por tener mejores condiciones, me gusta cómo se enfrenta a Augusta, que es la madre del rey George. Me gusta también cómo ella se quiebra a sí misma, ¿no? En introspectiva, y también el papel que juega en la vida de otros, ¿no? En la vida de la reina, ¿no? Cómo se vuelve esta parte amiga, esta parte mujer que empatiza, ¿no? Con la situación de Charlotte. Y ya también, ¿no? En su etapa madura, justamente en seguir definiendo muchas cosas de su vida, con la relación que tiene con Violet, con la relación que mantiene con la reina y cómo es testigo de todo ese proceso histórico, ¿no? Ese proceso histórico de la regencia, ese proceso histórico en donde lo que decían al inicio, ¿no? Vemos en un Bridgerton, ¿no? En la serie, muy normalizada la igualdad, la integración, pero cómo llegaron a ese punto, ¿no? Y lo vemos en Queen Charlotte, y es Agatha parte también medular y fundamental de que se aceptara en la aristocracia, ¿no? Pues a personas de otras razas, ¿no? O de color, como lo quieran mencionar. Y eso también es un elemento histórico que parece que toma la serie. Yo por ahí escuché o leí, no sé, que podría ser o que se podría considerar que la reina Charlotte, ¿no? Podría haber pues tenido, ¿no? Una genealogía proveniente de Portugal por ahí, en donde había mestizaje, ¿no? Entonces podrían haberla considerado como la primera reina, ¿no? Que tenía un origen pues racial de color. Entonces, me gusta que la serie, aparentemente cuando la empiezas a ver, te genera ese choque y dices, no, pues esto es pura fantasía, ¿no? Y cuando empiezas a darte cuenta de que hay mucho histórico real y de cómo de cómo está insertado con tanta normalidad y también integrado, que me encanta eso, o sea, me gusta que no se siente como raro, ¿no? Se siente muy bonito, se siente muy natural, como debería de ser todo, y me gusta que también lo hacen parte de la historia, y esa parte de la historia es la que representa a Agatha, ¿no? Y eso me gusta mucho. Entonces es muy padre enfocarse en la historia romántica, en el amor, en Charlotte y en George, pero lo que hacen con los otros personajes, que también dentro de la serie se puede decir que no son principales, ¿no? Se puede decir que son secundarios o terciarios, y que aquí apoyaron muchísimo a la historia principal, que también le dan relevancia a los hechos históricos en los que se basan o en los que soportan, ¿no? En este caso el guión. Y bueno, ya muy mencionado, ¿no? Cómo están las actuaciones tanto de las que interpretan a estos personajes de jóvenes como ya adultas en la parte de Bridgerton. Me parece que hacen mucha sinergia. Me encanta que siento que sí estoy viendo al mismo personaje, y además pues tienen una dinámica entre ellas, ¿no? Como los tres personajes tan importantes que son, al menos en Queen Charlotte, y eso también para mí al final me encantó, ¿no? O sea, y al contrario, creo que me va a hacer que cuando vea las siguientes temporadas de la serie de Bridgerton, o sea, creo que puedo decir que esta serie hizo que yo cambiara mucho la perspectiva e incluso la preferencia que tenía hacia varios personajes, ¿no? Y creo que estos personajes se posicionan muy bien. Bueno, sí, o sea, la verdad es que completamente de acuerdo con todo lo que expusiste y desarrollaste. Igual nada más ya para no dejar y ya empezar a cerrar esta sección, y quería usar a nuestro asset de la diversidad aquí, a Carlos, para hablar un poquito de los personajes masculinos, porque
Creo que hay también personajes, o sea, hablamos todo esto de los personajes femeninos y es algo que evidentemente está ahí, me parece increíble analizar, pero también hay buenos personajes masculinos, o sea, eso es innegable, y creo que tenemos uno, el protagonista, que es el rey, George III, y también tenemos, por ejemplo, a Reynolds y a Brimsley, ¿no? Que son básicamente los lacayos tanto de la reina como del rey. Y creo que hay que hablar mucho también hay que hablar algo acerca de cómo se percibe la enfermedad que tiene el rey y cómo él trata de ocultarla y trata de manejarla para no herir a las personas que quiere y ocasionándose aún más daño justamente por no sé si hablar de una necedad, pero al menos de hablar de una necesidad del deber, de que tiene que arreglarse porque tiene un deber que cumplir y no quiere herir a las personas que ama, pero que al hacer eso comete unas decisiones que evidentemente atentan de una forma horrible contra su salud y que ver cómo básicamente el doctor lo está torturando una y otra vez mientras pasan meses y semanas donde algunas personas saben que lo están torturando pero no pueden hacer nada, como es Reynolds, que sabe que algo está pasando pero no sabe exactamente qué, o como la reina que no importa los métodos quiere que se cure, o él mismo, la manera en que se inflige estas torturas, me parece que habla mucho de cómo las masculinidades a veces perciben este tipo de enfermedades y cómo creen que se tienen que solucionar sí o sí, sin tener a un lado a las personas que les quieren o les apoyan, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, ¿tú cómo viste estos personajes masculinos aquí en la serie? Pues en general me gustaron mucho las interpretaciones de los tres que acabas de mencionar, ¿no? Que me parece que son los que pues tienen más tiempo en pantalla, aparte del rey, los dos lacayos, ¿no? Reynolds y Brimsley, que también, o sea, eso me lo tuvieron que explicar, ¿no? De que de repente también salía el Brimsley adulto, ¿no? Ya, bueno, ya más grande, porque justamente creo que en primera creo que juega un poquito contra el estereotipo que pues todavía se tiene, que aquí creo que el estereotipo pues es que, pues sí, si se está haciendo una película o una serie de época retratando cierta época o más bien casi cualquier época, pues sí, siempre los personajes masculinos siguen las convenciones sociales, ¿no? En cuanto a actitud y formas de pensar de pues esas épocas, ¿no? Entonces, pues generalmente son gente estoica, necia, violenta, ¿no? Y aquí, de alguna manera, también me gusta que pues van un poco en contra de ese estereotipo, ¿no? O sea, porque, y creo que también hay esta parte de lo padre de en general todos los personajes y de ver cómo la historia los pone como en medio, como en una liga, y por un lado los jala un poquito porque pues tienen que de alguna manera seguir pues lo que está establecido, ¿no? Digamos, por el tipo de, aunque sea ficticio, ¿no? Por el tipo de periodo y de historia que están retratando. Pero del otro lado, pues lo que sí quieren introducir, pues para que sea distinto, ¿no? Y para que también no siga con esa misma tendencia, ¿no? Entonces creo que aquí los personajes masculinos, por un lado está sí el deber, ¿no? Y la estoicidad del mismo, pero por el otro está el hecho de que también en todas estas, en estos entornos, ¿no? En otras épocas, por supuesto que los hombres tenían sentimientos, tenían formas de ver las cosas que fueran más allá de blanco y negro, pero que, pues, justamente por ese deber, ¿no? Sobre todo si se encontraban en ciertas circunstancias, como el estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana en Palacio, pues tenían que prácticamente tragarse cualquier tipo de reacción emocional que no estuviera relacionada con la tarea que se les había asignado o para la que habían sido contratados, ¿no? Entonces, que los personajes de alguna manera luchan mucho con eso, al menos eso lo noté. También en los personajes femeninos, o sea, creo que es paralelo, ¿no? Por un lado, o sea, que George tiene este conflicto de identidad porque pues él no quiere ser el rey, pero lo es. Él quiere ser alguien con una vida sencilla, pero pues por supuesto que no puede hacerlo. Y además de que también su enfermedad
no le ha permitido a él, en primera, desarrollar relaciones íntimas prácticamente con nadie, y en segunda, tampoco una relación tal cual consigo mismo, ¿no? Porque él se ve mucho como yo soy mi enfermedad, y lo bonito de cómo se desarrolla la relación con Charlotte es que él se da cuenta que él puede ser George, no necesariamente tiene que ser la enfermedad primero, y que la enfermedad es parte de lo que es él, y que hay alguien, al menos una sola persona en el mundo, que lo acepta con eso como tal. Entonces, me parece que eso, como parte del desarrollo de este personaje, y que le hayan metido esa vena cuando, por lo que yo sé, digo, no es como que me he leído y visto todas las representaciones de este señor hechas, ¿no? Pero sí, pues se le retrata de otra forma, ¿no? De una forma un poco más histórica o muy trágica también, ¿no? Que sí, o sea, quienes conocen, quienes han visto Yo supongo Bridgerton y lo que saben de la pareja que sale en esa serie, o quienes conocen a los personajes por su trasfondo histórico, saben que no es una historia muy bonita, ¿no? Tiene un fin trágico, o sea, en la vida real, incluso Charlotte muere primero y George claramente murió 1 o 2 años después, y lo más probable es que ni siquiera se haya dado cuenta de que Charlotte se murió, ¿no? Para ese entonces. Entonces, es triste hacia dónde se dirige la historia, pero la manera en que está interpretado aquí, pues para justamente darnos un personaje completo que sea más que el rey o más que el rey loco, me parece que es todo un acierto, ¿no? Para representar y darle frescura a este tipo de protagonistas, y pues también la manera en la que lo interpreta el actor, ¿no? Creo que matiza muy bien esos momentos entre que es un niño, no, bueno, o sea, no un niño, sino que le da, por ejemplo, este aire como infantil, ¿no? Como cuando llega la Navidad, casi, ¿no? De que se emociona por algo, de repente cambia al enojo, cambia a la frustración, o cambia a la incredulidad, o se pone muy serio, o se pone muy feliz. Y son cambios muy inmediatos, pero están muy bien llevados por el actor. Y respecto a los dos lacayos, también me gusta cómo explora esta intimidad, que a mí no me parece que sea una serie que quiera como que guardar las apariencias en ese sentido, o esconder la intimidad entre estos dos personajes. Más bien la tienen que guardar la situación en la que están, ¿no? O sea que pues, ni modo que se pongan a retosar ahí enfrente de todo el mundo, no siendo los dos lacayos, uno de la reina y otro del rey, ¿no? Sea, entonces, pero como que también tiene mucho que ver con esta actitud, ¿no? De la cultura inglesa, de ser como muy deporte y de no expresar nada, ¿no? Eso incluso a la fecha se dice, ¿no? Que los ingleses no expresan sus emociones porque eso no está bien visto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también la serie retrata eso, y que todo es mediante miradas o acuerdos no explícitos, porque es la manera más fácil, ¿no? Para desarrollar ciertas cosas, pero al mismo tiempo los personajes de una forma sí buscan romper esa, entre comillas, digamos, ¿no? Costumbre o mal hábito que se ha forjado pues a lo largo de tantos siglos, ¿no? Entonces, me gusta cómo ellos van desarrollando esta relación de que tienen que contarse las cosas y tienen que hablar entre ellos, en primera para saber qué está pasando, ¿no? Y poder ayudar a la pareja real, pero en segunda también pues para aprender a confiar el uno en el otro, ¿no? Y aunque no salen tanto, bueno, sale más Brimsley que Reynolds, sí me gusta que de alguna manera también mezcla un poco este pequeño toque de romance con un toque de camaradería, y de una forma como muy natural, ¿no? De representar a estos hombres jóvenes, que también me parece que es algo muy sano. A mí con lo que me deja muy intrigado la serie es qué pasó con Reynolds, ¿no? Porque claramente, pues ya no está digamos, en el tiempo presente, pero también me dio esta impresión de que de alguna manera metido también en la serie, al retratar sobre todo a estos dos personajes y quizá un poquito a la sirvienta de Lady Danbury, aunque no tanto porque creo que su línea es un poco más ahí sí el comic relief, de lo que implicaba también amar a alguien, o ya no solo amar, sino tratar de forjar cualquier tipo de relación estando en servicio en un lugar como ese, ¿no? Que prácticamente tenías que entregar tu vida, ¿no? Y a lo mejor nunca se dio la oportunidad de que pudieras hacer tu propia vida, ya sea a solas o en pareja, lejos del trabajo, ¿no?
creo que también está metida ahí ese subtexto de una forma muy, muy melancólica, y me gusta también porque no son muchas historias las que retratan eso, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera retrata a sus personajes masculinos con más sensibilidad, que va acorde a lo que estamos tratando de, digamos, traer adelante, ¿no? Hoy en día, pero sin dejar de lado los vicios, ¿no? De la época que está representando, y eso ayuda mucho a que los personajes pues tengan un conflicto distinto, ¿no? Y puedan desarrollarse mejor a que simplemente haberlos puesto pues como siempre, ¿no? Como en todos lados. Sí, sí, definitivamente, completamente de acuerdo. Y es que sí, es que explorar esas vulnerabilidades, esos matices en todos los personajes, evidentemente tanto los masculinos como los femeninos, es efectivamente lo que ayuda a esta serie a, como bien decías al inicio, a humanizarles. Y pues miren, vámonos ya a la segunda parte. Digo, sé que todavía hay un par de cosas que decir, pero vámonos ya a la segunda parte para que igual Carol nos pueda igual seguir compartiendo esto de Bridgerton y podamos ya ahora sí hablar por qué esta saga es tan buena haciendo lo que hace en el género del romance. Así que, bueno, pues vámonos a la segunda parte.